hoy darle las gracias al Señor, porque Él es el dueño de la vida. ¿Cuántos lo creen? Y por supuesto, a ser dueño de la vida, queremos entregarle un ángel que vino del cielo. Así que llamamos a María Ángel, sus padres, por favor. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor, extendamos nuestra mano derecha hacia ellos y démosle gracias a Dios por la vida. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Rey poderoso, porque Padre bueno, lo que haces tú, lo haces perfecto. A través del amor, Señor, enviaste un ángel aquí a la tierra. Aquí se llama María Ángel, Señor. Y lo único que queremos en este instante es entregártela en tus manos, Señor. Así como la enviaste, sanita, completica, Señor, así queremos que tú la cuides y la guardes y la protejas, Señor, en este caminar aquí en la tierra. Enséñale a sus padres, Señor, lo que viene de ti. Enséñale a sus padres, Señor, cómo guiar a esta niña, Señor, bajo los pies y bajo lo que en un momento son la mano de Cristo, Señor. Diríjalos, buen Dios, para que María Ángel sea, Padre Celestial, ese instrumento en tus manos cuando tú la quieras usar, Señor. En tus manos te la dejamos, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús la bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Seguimos en lo que el Señor en un momento nos ha traído. Él nos quiere dar luz a través de su palabra de cómo ser verdaderos cristianos. ¿Cuántos hemos recibido bendición hasta este momento? Cómo ser verdaderamente cristianos, cómo vivir cristianamente. Y esta semana hablaba con alguien y me dijo, vi una hermanita que en un momento eso movía el piecito y movía el piecito. Y le pregunté, hermana, ¿qué le pasa? Y me dijo, uy, es que la carne me jala, pero estoy sustentada en Cristo. Porque escuchen bien, somos cristianos, ¿cuántos lo somos? Pero ¿cómo jala eso allá afuera o no? ¿Cómo jala eso allá afuera? Y jala en cierta manera para no cosas buenas. Entonces, el sentido como tal de la palabra que el Señor ha colocado es cómo vivir cristianamente. Cómo en un momento ustedes y yo podemos vivir bajo lo que se llama cristianos. Es muy fácil decirlo, pero no es igual vivirlo. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque hay dificultades para tener ese sostenimiento a través de la palabra del Señor. A pesar de que los autores tenían un auditorio totalmente diferente en su momento, no deja Dios de decir que esta palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por consiguiente, está también para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Hace 8 días terminamos algo y recuerden que le he dado por nombre lo que está por fuera cuenta. Lo que está por fuera cuenta. Y hace 8 días terminamos entonces marcar la diferencia. Ustedes y yo estamos llamados ¿a qué? A marcar la diferencia. Y eso a través del apóstol Pedro, que nos enseñó algo especial y que en cierta manera el mismo apóstol Pedro nos deja un interrogante allí. Y ese interrogante es el que llevamos en cierta manera a pedirle al Señor que nos lleve a enseñarnos claramente a través de ello. Pedro hace una analogía de lo que es la palabra santo y santificación. ¿Y de dónde lo trae? ¿De dónde viene ese santo o esa santificación? Pues del Antiguo Testamento. Recuerde que habla de Éxodo como tal. De que ustedes y yo somos nación santa. Ustedes y yo somos sacerdotes del Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, lo trae desde Éxodo y lo aplica en el Nuevo Testamento y dice uno, ¿cómo hace eso? ¿Cómo en un momento se hace eso? ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de que en la ley, de que el Antiguo Testamento, no, ¿eso para qué? Ese Antiguo Testamento, esa ley, ¿para qué sirve? Eso no sirve, así que dejémosla por allá afuera.
¿Para qué nos vamos a complicar nosotros la vida leyendo ese Génesis, ese Éxodo, ese Levítico, esos números? ¿Para qué eso? Si eso en cierta manera nos sirve. Hemos tenido ese concepto y muchas veces hemos creído que es una verdad. Es más, en muchas ocasiones nosotros mismos hemos predicado de que es la ley y que es el Antiguo Testamento y que se debe dejar allá. Yo quiero en esta mañana, a través de la bendita palabra del Señor, que nos diga si esa ley se debe cumplir. Si en cierta manera esa ley sigue vigente para ti y para mí. Si esa ley que en un momento está allí, por supuesto, hay algo lo cual nosotros debamos tomar y seguir adelante. Cuando entramos en encontrar esos textos que dicen, no, pastor, es que no estamos sujetos bajo la ley. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha escuchado eso? No, pastor, el cumplimiento de la ley era para los pueblos de Israel. Por gracia sois salvos. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? No estoy como por acá. Porque no estamos sujetos a la ley. Sigo todavía acá. El sentido como tal es muchos textos que hemos leído y hemos querido como aplicarlos a decir, sí, es una verdad, eso está allá. Pero quiero preguntarles hoy, ¿importa la ley para hoy? ¿Importa la ley para el día de hoy? ¿Es importante la ley? ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese concepto de que la ley está dada para ese Antiguo Testamento, que la ley está dada solamente para los primeros que en un momento vivieron allí, que solamente para ellos es importante y simplemente lo nuestro tiene que ser de Mateo para adelante. Y en Mateo ahí está completamente todo y de ahí en adelante es que ustedes y yo vamos a vivir cristianamente. Yo quiero que en esta mañana corrijamos eso. Y corrijamos no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice. Es más, es el mismo Jesús el que nos va a corregir. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos somos cristianos? ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Al ser seguidor de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Lo creyeron acá? Entonces le he dado por nombre, ¿importa la ley para hoy? Y lo que ustedes y yo debemos de comprender es que ustedes y yo lo hacemos porque hay una obediencia completa. ¿Por qué? Porque vamos a ser claros, racionales frente a lo que es la completa disponibilidad para hacer las cosas del Señor. Ojo, ustedes y yo necesitamos no tener posibilidades de romper algo que dejó el Señor en tu vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen? Yo les dije hace unas predicaciones atrás, es pensar por qué debo de hacer lo que tengo que hacer. Es pensar por qué debo de hacer lo que tengo que hacer. Amén. Inicio con una semejanza como tal. Y podemos hablar de algo que se llama imagen corporativa. ¿Alguien ha escuchado algo así? Imagen corporativa. Y eso se da mucho en las empresas. Eso se da mucho en lo que es el marketing. Y el marketing habla acerca del branding. El branding en cierta manera es mostrar todo lo que en un momento corresponde a una empresa. A lo que se refiere a una empresa como tal. Es más, muestran la visión clara de lo que es una empresa en ese sentido como tal. Ahora, ahí se ve la claridad de la visión, ahí se ven los valores, la imagen que en un momento tiene la empresa como tal. Eso es el branding que se coloca allí. Pero dentro de ese branding también en cierta manera colocan algo. Lo que ustedes y yo debemos hacer bajo esa imagen, bajo esa visión y bajo esa misión. Por eso, en cierta manera, en muchas empresas colocan a personas a ponerse en un uniforme o a vestirse de tal manera. ¿Por qué? Porque todo está para que la imagen de esa empresa se vea relacionada. ¿Me doy a entender en esta mañana? Eso se llama imagen corporativa. Ahora, cuando ustedes y yo entramos al cristianismo, permítame decirle, eso también se ve dentro del cristianismo. Es más, cuando tú y yo somos cristianos, hay una imagen. Y esa imagen, digamos, corporativa, es evidente. Tiene que ser evidente. Ojo, cuando tú y yo vamos por allí, es evidente. Usted huele a Cristo.
Ah, no, solamente Guillermo. Bueno, entonces huele a Cristo. ¿Por qué? Porque es evidente que en un momento esa imagen se refleja donde quiera que tú vayas. Esa imagen va por toda parte. ¿Cuántos lo creen? Mire, que hace que todo lo que vea, que todo lo que diga, que todo lo que hace es evidente de que es diferente, de que es cristiano. Esa es una imagen corporativa. No se refleja en la mente, no se refleja en el corazón solamente, sino en todo. En toda la vivencia, ¿cuántos lo creen? En lo visible. Ojo, esa ilustración nos puede introducir ¿a qué? A que hay principios y hay valores que los encontramos, ojo, en la ley, para que tú y yo vivamos cristianamente. Yo no sé si me voy a entender. Por eso es bueno entenderlo. Por eso necesitamos entenderlo claramente. Y empiezo con Mateo. Mire que no voy a la ley. Empiezo con Mateo. Capítulo 5. Mateo capítulo 5 y el versículo 17 al 20. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ojo el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ay, ay, ay. Ten en cuenta que ya... ¿Y quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Ojo, aquí el entorno como tal es ese famoso Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Capítulo 5 al 7 de Mateo. ¿Qué es el Sermón del Monte? Cómo vivir cristianamente. Todo nos lo enseña Jesús a través de esos 3 capítulos para que tú y yo comprendamos cómo vivir cristianamente. Ojo. Ten en cuenta, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia? Con bienaventuranzas. Versículo 1 en adelante, bienaventurado el que cree, bienaventurado el pobre, bienaventurado. Empieza a darnos luz acerca de para quién es esa palabra. No, no era para acá, pero bueno. Entonces, ¿para quién es esa palabra? Los bienaventurados. Doblemente bendecidos. ¿Me doy a entender? Entonces empieza Jesús a decir, esta palabra es ¿para quién? Para esos bienaventurados. Ahora, lo segundo que en un momento es, ¿cómo debe mostrar un discípulo la relación con el mundo? ¿Cómo ustedes y yo nos relacionamos con el mundo? ¿Cuántos somos discípulos de Jesús acá? Entonces, como discípulos de Jesús, ¿cómo nos mostramos en el mundo? Ustedes son, ojo, lo que dice, la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Quiénes son acá? Eso en un momento, ustedes lo leen antes y ahí está claramente diciendo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes le colocan sabor a la tierra. Se les nota cuando se pone la alabanza, se les nota hartísimo. Pero el sentido como tal, ahora Jesús entra y ojo, empieza a aclarar algo. La posición de Jesús y su doctrina frente a los demás. Ten en cuenta, bienaventurados. Esta palabra es para los bienaventurados. ¿Para quiénes? Son para mí, ¿o no? Yo soy bienaventurado, ¿o no? Esta palabra es para mí, amén. Entonces, empieza. Ahora, ustedes tienen que demostrar allá afuera quiénes son. ¿Ustedes son qué? Luz del mundo, ustedes son sal de la tierra, amén. ¿Cuántos lo somos? Entonces, mire cómo en un momento nos lleva. Pero ahora Jesús empieza a colocar algo especial y es, ojo, yo voy a aclarar mi posición y voy a aclarar mi doctrina frente a todos los demás. Y empieza entonces ahí en ese sentido. ¿Por qué la ley es para hoy? ¿Será que debemos de cumplirla? ¿Será que en un momento? ¿Por qué tenemos que leer Génesis hasta Deuteronomios? ¿Por qué? Versículo 17.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. Esto se entiende, ojo, abrogar se entiende como anular, se entiende como quitar. Y el Señor Jesucristo está declarando que Él no vino a quitar o anular la ley, sino a cumplirla. Y si Él vino a cumplir la ley, ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya me di a entender? Miren lo que en un momento empieza Jesús a decir. Yo no vine a quitarla, yo no vine a anularla, yo vine a cumplirla. Y Él la cumplió, ¿cuántos lo creen? Él la cumplió. Ahora a mis seguidores, a los que en un momento están acá, quiero que ustedes también la cumplan. Algo importante, ten en cuenta a través de esta enseñanza, la ley se debe cumplir. Ay, ay, ay. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle de lo que Jesús está diciendo. Había una discusión en la época, había algo que en un momento pasaba. Jesús aparece en el cuadro, ténganlo en cuenta, y empieza a enseñar, y varias gente empieza a seguirlo, pero esa cantidad de gente empezó a multiplicarse, tanto así que permítame decirle, era una multitud los que le seguían, y ojo, les daba de comer, alimentó a 5,000 y a las esposas y a los hijos. ¿Sí lo dice por ahí o no? Tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué le empezaron a seguir? ¿Por qué? Porque daba a comer gratis. ¿No? Empezaron a seguirlo porque da de comer gratis. Pero una segunda cosa, ¿por qué? Hace milagros. ¿O no? Él hace milagros, entonces ahí quiero estar. Pero la tercera cosa, y creo que de las más importantes, enseñaba cosas nuevas. Escuchen bien, empezó a enseñar cosas nuevas. ¿Y este de dónde sale? ¿Y este Jesús de dónde? Había una preocupación en los fariseos, había una preocupación en los escribas. ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Y esos cuentos de dónde los sacó? ¿Cuáles cuentos? La ley. Ten en cuenta que empiezan a cuestionarle la preocupación como tal de todos los demás diciendo, ¿y este de dónde lo saca? Pero la preocupación más grande de Jesús era dejar que su doctrina no era extraña, no era desconocida. Todo lo contrario, por eso es que inicia el Sermón del Monte diciendo, yo no vine a abrogarla, yo no vine a quitarla, yo vine ¿a qué? ¿A qué? A cumplirla. Y eso es importante para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Esas palabras de Jesús vinculan su mensaje, el mensaje especial, con el Antiguo Testamento. Vinculan su presencia, vinculan su propio ser con las palabras que en un momento fueron dadas en el pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque simplemente se había escuchado antes. Todas las promesas que Dios le dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés para su pueblo, todo eso lo trae Jesús al día de hoy. Y entonces empieza, en cierta manera, a enseñarlo. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a enseñarla correctamente. ¿Por qué? Porque no lo hacían. A pesar, somos seguidores de Moisés, decían, ¿cierto? Somos seguidores de Moisés, pero no enseñan como en un momento determinado Dios enseñó allá. Yo vine a corregir la verdadera enseñanza de los mandamientos de Dios. Wow. No sé si lo crean, pero eso es importante para hoy también. Y ustedes y yo conocemos, efectivamente el Señor cumplió la ley y la cumplió al pie de la letra. No solamente su doctrina, no solamente su enseñanza, no solamente lo que estaba escrito, sino que Él mismo la cumplió perfectamente. ¿Lo creyeron? ¿Pero de qué estaba hablando ahí? ¿De qué estaba hablando ahí? Pastor, no veo mi relación ahí. Versículo 21 y 22, solamente para tener un abrebocas. Oísteis que fue dicho a los antiguos que no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ojo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. ¿De qué empieza a hablar Jesús? De la ira. Una pregunta, ¿alguien ha tenido ira? ¿Alguien sufre de ira?
ojo, está hablando de algo tan vivo para ustedes y para mí que es vigente hoy, ¿o no? Jesús y la ira. Ten en cuenta, yo no vine a abrogar la ley. ¿Y qué está diciendo la ley? Airaos, pero no. Y entonces empieza a ser cuestionable para muchas personas que estaban por ahí y de pronto para nosotros también. ¿Cuántos lo creen? Entonces empieza a decirlo de esa manera. Habla Jesús y empieza a decir algo de la ira. Oísteis que fue dicho no matarás, pero ¿qué es digo yo? Y empieza con una ampliación de lo que es el mandamiento. Claro, ustedes y yo no matamos, ¿cuántos lo creen? Empieza en cierta manera a corregir verdaderamente, a explicar correctamente el mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque lo habían entendido mal, lo habían interpretado mal. Ustedes creen que el hecho de matar a una persona es el mandamiento. No, yo te digo, el tratarla mal es matarla. ¿Sabe qué te digo más? El que tiene ira con el otro es matarla. Te digo más, eso es infringir el mandamiento. No le estás matando, no le estás asesinando como tal, pero el solo hecho de tratarla mal ya la están matando. Es corregir verdaderamente el mandamiento. Y eso ya es ley para nosotros. Jesús dice claramente, yo no vengo con cuentos nuevos. Yo vine con lo mismo y les voy a mostrar cómo se cumple realmente. La ley es importante para ti, ¿sabe por qué? Porque la ley es importante como iglesia. ¿Por qué? Porque se debe cumplir. Si no cumplimos, muchas veces no somos testimonio como cristianos. Creo que está mal dicho cuando se nos dice que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque da la impresión de que el Antiguo tiene que quedar atrás, de que como que quede eso, no sirve, eso es viejo, ¿cierto? Eso es antiguo. Hay una comparación, yo no sé cuántos aquí tenemos esa edad. Para muchos jóvenes dirán, ¿y eso qué es? Cuando salió el Discman, ¿alguien supo el Discman? Recuerden que antes teníamos ¿qué? Los acetatos, ¿cierto? El long play, ¿cierto que sí? El 33 revoluciones o el 48 revoluciones. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O soy el único viejo acá? O sea, ten en cuenta en cierta manera, ¿cierto? Y tenían que cambiarle la agujita, la garra, porque simplemente cuando se dañaba, pasaba de largo y no cogía. No sé si se acuerdan de eso. Ten en cuenta esto. Llegó el Discman. Todos querían tener el Discman. ¿Por qué? Porque era un CD. Y habían 12, 15 canciones y todos con el Discman ahí, ¿cierto que sí? Fue muy cortico el tiempo que estuvo, porque de un momento a otro salió algo que se llamó MP3. Y lo que cabía 12 o 15 ahora caben 300. Entonces ten en cuenta, eso es evolutivo. ¿En qué sentido? En que la ciencia evolucionó de esa manera. Ustedes y yo creemos que la palabra también tiene que evolucionar de esa misma manera y dejar lo viejo atrás. ¿Cuántos tienen un Discman por allá guardado todavía? Eso no sirve para nada, pero ahí está guardado. Escuchen bien, ¿por qué? Porque creemos que el Antiguo Testamento es eso. Es como algo histórico. Es como Sansón, David en el desierto, la historia. Eso no comprendemos. Eso vino ¿a qué? Pues el Señor Jesús vino a cumplir esa ley. Y si Él vino a cumplirla y a enseñarla, yo necesito entenderla. Y bajo ese principio el Señor nos empieza a dar. Se nos olvida algo que se nos pasa por alto y que también hay un error. Que pensamos que el apóstol Pablo declara es que no estamos sujetos a la ley. ¿Alguien lo ha leído? No estamos sujetos a la ley. Y creemos que lo que haya allá no sirve para nada. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que el camino para ser salvo por medio de Cristo y la ley debe cumplirse. Se lo traigo a la luz de la palabra para que lo tengas en cuenta. Vamos a Romanos capítulo 9 un momentito. Perdón, Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9.
Le voy a dar tiempo para que abra su Biblia y lo veamos juntos. Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 20. ¿Lo tienen ahí? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Ojo lo que está entre paréntesis. Aunque yo no esté sujeto a la ley. Entonces uno dice, pastor, ahí está. Usted está equivocado. Tenga en cuenta. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ojo el 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Ojo con lo que está en paréntesis. No estando yo sin ley de Dios, sino que, ten en cuenta que no es que no estemos sin ley. Ahora, no hay dos tipos de ley, porque Cristo vino a cumplir esta ley y la hizo una sola para que ustedes y yo, ojo, cumplamos la ley de Cristo, que es la misma de Dios. Por eso, ¿cómo vivir cristianamente? Entonces, el sentido como tal está allí. Ahora, todos hemos aprendido y está arraigado, está cimentado. ¿En dónde? En la ley. Y Jesús habla en el Antiguo Testamento. ¿Qué está hablando? La ley. Y vivió nuestro Señor Jesús, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo lo que en un momento se veía allí era solamente el Antiguo Testamento. Ojo, ¿dónde se sustentaron los discípulos? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Porque no estaba el Nuevo Testamento. Pastor, ¿cómo se le ocurre si el Señor Jesús tuvo la Biblia en su mano? Sí, ¿cuál tuvo? ¿Cuál tuvo? ¿Alguien se acuerda? Septuaginta. Y cuando tú buscas la Septuaginta, es el Antiguo Testamento. Entonces, ten en cuenta que todo está sustentado, todo está cimentado. ¿En dónde? En la ley. Y Jesús vino a decir claramente, ustedes y yo no la vamos a abrogar, ustedes y yo la vamos a cumplir. Yo la cumplo primero para que ustedes tengan un ejemplo de cómo cumplirla. Yo sigo por acá. Es más, la salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Cuántos lo creen? Pero es tan importante escuchar esto. Ojo, es tan importante escuchar esto. Porque los discípulos se dieron cuenta que la gracia no era en el Nuevo Testamento, sino que ellos tenían que era la ley y el Antiguo Testamento. Y dijeron, la gracia viene desde el Antiguo Testamento. Es más, viene desde Adán. Porque le dijo muy claramente, el día que comas de eso, ¿qué cosa? Morirás. Por gracia le dejó un poco más de vida. Entonces la gracia no vino en el Nuevo Testamento, la gracia viene desde el inicio. ¿Alguien lo creyó acá? De eso se dieron cuenta los discípulos, iglesia. Es más, el apóstol Pablo dice, el justo por la fe. Está citando Antiguo Testamento. ¿Viene citando qué? Antiguo Testamento. Entonces lo que te estoy diciendo en esta mañana, iglesia, es que ¿por qué se debe cumplir? Versículo 17. Segunda cosa, versículo 18. La ley es importante porque es más duradera que la misma tierra. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará ¿de dónde? De la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Mire lo que está diciendo Jesús. No solo que la ley se debe cumplir, sino que es tan radical que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. ¡Wow! Todo pasará, escúchelo bien, todo va a pasar. Su palabra se cumple. Su palabra es verdad. Es más, Jesús lo dejó en otro pasaje, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ten en cuenta algo, la palabra de Dios, la ley, no ha perdido vigencia. No ha perdido la vigencia. Así como fue útil para Israel en el desierto, así mismo como fue útil para el pueblo de Israel en la tierra prometida, así también es útil para nosotros el día de hoy. ¿Alguien lo creyó? ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo se puede hacer esto? 3 funciones
3 funciones que se deben tener en cuenta de lo que es la ley. 3 funciones, iglesia. La primera, la ley es un espejo. 3 funciones. Estoy en el segundo punto, pero hay 3 funciones especiales de la ley. La primera, la ley es un espejo. Y es un espejo que revela mi pecado. Es un espejo que en un momento se da a conocer que soy pecador. Pablo en Romanos 7 dice, si yo no hubiera conocido el pecado, sin que la ley me dijera, no cometas esto, no cometas esto, no cometas esto, pues no lo había conocido. Pero ustedes y yo conocemos qué es lo malo. ¿Y quién me lo está diciendo? La ley. ¿Quién me está diciendo que eso es malo? La ley. Porque la ley me dice que eso es malo. ¿Cuántos lo creen? Ahí es donde se ve reflejado qué es lo que somos nosotros verdaderamente. ¿Cuándo? Cuando vamos a la ley. Solamente entremos a los mandamientos. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Alguien lo ha escuchado? Y empieza uno a decir, claro, yo monachos no tengo. Yo estatuas nada. Eso no, gracias a Dios, eso, chao, se fue de mi vida. Yo le doy gracias a Dios, pero empieza a mirar tu corazón. Empiece a reflejar tu corazón. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuál es el carro que quieres? O también, ¿cuál es el hijo más adorado? Pastor, ¿cómo se le ocurre? Mis hijos ambos son amados. En la ley vimos que una amó más a uno y el otro amó más al otro. No. ¿Y dónde? En la ley. Rebeca amó más a Jacob. Isaac amó más a Esaú. Entonces empieza a mirar su corazón y escuchen bien, ¿cuál es el hijo más adorado? O empieza a mirar su corazón y dice, la esposa, el esposo que me dio. ¿Por qué? Porque son muchas las ocasiones en que vienen y dicen, yo sin él me moriría. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Me estoy dando a entender en esta mañana. Muchas veces entonces no es eso sino el trabajo. Pastor, ore por un trabajo. Amén, hermano, vamos a orar. Y no lo volvimos a ver. ¿Y por qué? Pastor, trabajando. El único día que me queda es el domingo. Y no, pastor, descansar porque todo el día. Entonces volvemos al trabajo como un Dios. ¿O por qué no la plata? ¿O no? Muchas veces el dinero se vuelve ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí nos vemos confrontados. ¿Alguien lo cree? Ahí empieza a ser confrontado. ¿Por qué? Porque simplemente, claro que está en la ley, pero hoy podemos estar desligándonos de esa ley que el Señor colocó. ¿Cuántos lo creen? O dice por ahí, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir honra? Dice respetar. ¿Cuántos lo creen? Pero también dice poner parte mía. Pero empiece a analizar qué pensamiento tengo de la vieja. ¿No? ¿Qué es lo que yo pienso del viejo, del cucho? ¿Qué en cierta manera entra eso? Ojo, me dice respetar o no. Honrar es que respetar. ¿Y qué estoy hablando yo? Ay, mamá, otra vez con las mismas, qué jartera. Y empiezas a tener que un espejo para que te diga claramente que estás contra la ley. Por eso es un espejo que te está mostrando a ti y a mí. Ustedes y yo nos vemos reflejados allí. Pero también te dice, no matarás, no vas a matar. Pero el que le diga a su hermano, usted es un tonto, un idiota, hipócrita, uy, usted es mucho estúpido. ¿Qué está haciendo? Por eso estoy diciendo, Jesús vino a enseñar claramente cómo es el mandamiento para el día de hoy. Porque claro, ustedes y yo no matamos, le damos gracias al Señor. Pero sí le decimos, este es mucho estúpido, la no friegue. Con eso lo estamos matando.
Entonces es el espejo, es el espejo. Ojo, va a ser culpable de juicio. Entonces estoy siendo confrontado y empiezas a darte cuenta. Escuchen bien, oiga esto. Yo no soy tan perfecto como me creía. ¿Y quién me lo dice? La ley. Yo no soy tan perfecta como, yo no mato, yo no robo, yo no voy a la iglesia porque ¿para qué? No, yo soy bueno. No. Cuando coloco ese espejo me estoy dando cuenta de que no soy tan bueno como me creo. ¿Lo creyeron? Es un espejo. Lo segundo, la ley es un instrumento disuasivo. La ley es un instrumento disuasivo. ¿Y esa vaina qué es, pastor? Esto quiere decir, ojo, que coloca un castigo, que coloca una pena en caso de que se infrinja esa norma. Ten en cuenta, en este caso quiere decir que la ley contiene muchas cosas de las cuales no se deben hacer. ¿Cuántos lo creen? Ustedes y yo lo sabemos. Y junto a esas cosas no se deben hacer. ¿Por qué? Porque está el castigo que se debe aplicar en caso de que cometa esa falta. Y tú puedes querer no hacer caso a la ley. Puedes no hacer caso a lo que dice ahí, pero el castigo sigue vigente. El castigo sigue igual. ¿Cuántos lo creen? El castigo sigue ahí. Ahora, muchas veces las personas, escuchen bien, la gente por temor al castigo no hace lo que en un momento es malo. No hace lo que es malo. Entonces, no lo hagamos. Aunque muchas veces queramos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que trae castigo. Un ejemplo de ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean ¿qué? Largos y para que sean ¿qué? Bendición. ¿Cuántos lo saben? Hay una bendición grande, pero si lo hacemos, ¿cuántos lo creen? ¿Cierto que sí? Recuerde que implica respeto, implica honra, implica obediencia a los padres, ayudarles en caso de que... Pero cuando un hijo ofendía, escuchen bien esto, cuando un hijo ofendía a papá y mamá y se le decía a la luz de la palabra, contumaz y rebelde. ¿Cuántos hijos rebeldes hay acá? ¿Cuántos hijos rebeldes hay acá? ¿Solamente yo? No. Ojo, contumaz y rebelde. ¿Sabe qué pasaba cuando se le decía? Los padres debían acusarles. Los padres iban y le acusaban a su hijo. Y escuchen bien, sacaban a su hijo afuera en la calle y lo apedreaban. ¿Quién lo dice? La ley. Yo hago una pregunta. ¿Cómo serían los hijos en Israel? Uy, pastor, mándemelo un ratico por allá. ¿Cómo serían los hijos en Israel? ¿Marchaban o no marchaban? Ojo, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces lo hacemos obligados, porque sabe que hay una consecuencia. Eso es disuasivo, de que en un momento sabemos claramente que si no cumplo eso, me acarrea una situación difícil. Y entonces muchas veces lo hacemos así. Ten en cuenta. Entonces la ley también coloca una pena. Y una tercera cosa, la ley es una instrucción para ti en justicia. Quiero darte a entender, la ley te permite conocer cómo es el carácter de Dios y escuchen, cuál es su voluntad. Tomémoslo como un ejemplo. Cuando te acercas a la ley es como si tuvieras una mascota. Cuando te acercas a la ley aprendes a ser, ojo, buen vecino. Recuerda esto que dice, usted no va a estar corriendo el lindero. ¿Alguien lo ha leído? ¿Dónde está? En la ley. ¿Y qué es lo que está tratando de decir? No le robe a su vecino pedacitos de tierra. Me doy a entender, ¿cierto que sí? No le robes al vecino. Vea, ojo, que empieza a decirnos algo interesante. Vea cómo ser un buen vecino en la ley. Cuando tu vecino se le pierda un buey y de pronto lo encuentres, ojo, lo vas a guardar, lo vas a alimentar hasta que lo encuentre su dueño.
Pastor, bueyes no hay, pero sí hay un perrito que se orina todas las mañanas en la puerta de mi casa. Y estoy que se lo... ¿Cómo ser un buen vecino? ¿Dónde está? En la ley. Ya me doy a entender en esta mañana. Entonces empieza a decirle, eso no es como hoy pasa. Ten en cuenta, me está diciendo, yo tengo que alimentarlo, tengo que cuidarlo hasta que el dueño pasa. Pero ten en cuenta algo, ¿qué es lo que sucede hoy? Me lo encontré y de malas. ¿O no? O como más bien dicen los muchachos por ahí, matanga dijo la changa, es mío, me lo encontré. ¿O no? Me lo encontré y es mío, ¿o no? ¿Por qué? Porque simplemente eso apareció de la nada y es mío. Ojo, un buen vecino a la luz de la Biblia se encuentra algo y declara, esto lo voy a guardar, ojo, lo voy a cuidar, lo voy a proteger. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aparezca su dueño. ¿Eso se ve hoy? Qué difícil. Entonces Jesús está teniendo una razón. La ley se debe cumplir. ¿Por qué? Porque así de esa manera vamos a ser buenos vecinos. Sigo por acá. Ahora, viene lo otro. La ley es una institución de cómo tú debes de vivir, de cómo debes de comportarte con los vecinos, de cómo debes de comportarte cuando haces una obra. Ojo, la ley habla de que cuando estés en construcción debes de colocar unas cercas de protección. ¿Dónde está eso? En la ley, no en la curaduría ni en los ingenieros. ¿Dónde está? En la ley. ¿Estás en construcción? Cuida de que no vaya a caer algo a alguien. ¿Estoy por acá? Tú no puedes venir a decir como se dice hoy, este es mucho tonto, es que no vio el hueco, es que no vio el roto. Veía a esa pobre mujer que iba caminando en el centro comercial con su celular y ¿qué? ¿A dónde fue a parar? A la pileta. Yo no hablo de eso, yo hablo de otra cosa diferente. Cuando se está en construcción, escuchen bien, la responsabilidad de algo que pase en la construcción es tuya y es mía. ¿Y dónde está eso? ¿En la curaduría? No. ¿En la sociedad de ingenieros? No. En la ley de Dios. Y entonces empieza uno a verlo como esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley te responsabiliza por no demarcar lo que estás haciendo. Ojo, la ley es una instrucción de justicia, así que la ley no ha perdido su vigencia y es aplicable para el día de hoy. Con esto termino en esta mañana. Se puede dividir la ley en tres aspectos. Primero, la ley civil. La ley civil que era la que regía a Israel como nación. La ley civil que era la que dirigía a Israel como una nación completa. Estaba la ley religiosa o la ley ceremonial, como se le llama en la palabra, que era la que articulaba el cómo el pueblo debía adorar a Dios. Recuerden que habían sacrificios, habían fiestas, otra cantidad de cosas que en un momento le anexaban a eso. Pero también algo más profundo, la ley moral. Lo que quiero decirte en esta mañana es que todas son aplicables el día de hoy. Deberían saber todas las naciones aplicar la ley civil. ¿Por qué? Porque esa ley trae justicia, trae equidad y trae paz. ¿A quiénes? A todos. ¿Y eso se vive? Usted y yo sabemos que no. Es que vamos a luchar por la paz. No. Coloque la ley civil, colóquela y va a haber equidad para todos. Y va a haber paz para todos. ¿Dónde está eso? ¿En que lo firmaron esta mañana? No. En la ley de Dios. Y si se cumpliera esa ley el día de hoy, ¿cómo viviríamos? Ahí sí, sabroso, delicioso para la gloria de Dios. Pero también, escuchen bien, a todos, así que la ley sería aplicada para el día de hoy. Pero viene la ley ceremonial. Ojo, esta se cumplió en Cristo. La ley ceremonial se cumplió en Cristo. Ya tú y yo no necesitamos estar matando chivitos, ovejas para traer. ¿Usted se puede imaginar cuántos teníamos que traer?
Porque una es la forma, ojo, una es la forma, pero otra cosa es el mandamiento. La forma como lo hacían en el Antiguo Testamento es como en un momento lo dejó Dios, traer una chiva, matarla y todo eso. Usted se puede imaginar qué reguero de chivas aquí. Yo traía 10. ¿O no? Ten en cuenta entonces, la ley como tal de adoración al Señor, en ese tiempo era así de esa manera. Ya no necesitamos estar matando chivitos, ya no, ¿por qué? Porque Jesús lo hizo por nosotros. Y Jesús en un momento dijo, esto lo hago para que ustedes ya no lo vuelvan a hacer. Pero la ley sigue vigente, la ley continúa siendo vigente. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque se debe pagar con sangre y como yo debo adorar a Dios, se debe traer sangre. ¿Y cuál es la sangre ahora? La sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo la tenemos en nuestro corazón. Y está la ley moral, que es la que subyace a todo esto y es la que debes de aplicar a tu vida. Esa ley moral, ojo, abarca tu corazón, abarca tu mente y abarca tus actuaciones. La ley moral es para ser un buen cristiano. Esta historia continuará. Démosle gracias a Dios. He querido hacerlo derecho, pero es que ustedes hablan mucho. Así que pongámonos en pie, démosle gracias a Dios por su palabra y démosle gracias al Señor. Porque Él quiere vernos cada día mejor. Porque Él desea vernos cada día mejor. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? En su palabra. Y así en un momento digamos, no, es que la ley no. Hoy Jesús en el Nuevo Testamento nos está diciendo que la ley sigue vigente. Que la ley está vigente. Que no practicamos como lo hacían en el Antiguo Testamento, pero sí vivimos con la ley en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es lo que está enseñando Jesús, así que la ley tenemos que cumplirla. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. En esta mañana te alabo y te bendigo, Señor, y te doy alabanza y gloria porque tú eres bueno y tu misericordia nos alcanza cada día. Para declarar, Señor, de que solamente en ti tenemos opción, Señor, de tener, Padre Celestial, el deseo y el anhelo de llegar a lo íntimo con nuestro Padre Santo y decirle, Señor, ayúdanos, porque Padre, en muchas ocasiones hemos recibido malas enseñanzas, en muchas ocasiones hemos tenido, Padre Celestial, convencimiento de que eso es algo que hay que dejar atrás, pero hoy el mismo Jesús, nuestro hermano mayor, nos está declarando de que es importante sostenernos y mantenernos en la ley. Porque mi buen Dios, a través de ella, vamos a ver, Padre Santo, de que tú harás verdaderamente cristianos para este tiempo. Yo te pido que nos hayas hablado el día de hoy y que podamos declarar, Señor, que cada día deseamos ser mejor, de que cada día anhelamos. Hoy comprendo, mi Rey, porque es el año de la esperanza. Porque a través de esta serie que tú has regalado, Señor, de tu palabra, nos estás dando a entender de que sí hay esperanza contigo. De que esa esperanza es que nos quieres ver mejor, para un día encontrarnos en el cielo todos y gozarnos en el cielo todos para la gloria de Dios. Por eso que deleite en esta mañana, Señor, recibir tu palabra y decirte con todo nuestro corazón, Señor, a ti, y que tu nombre sea exaltado, mi Rey amado. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste